Descubrimiento de Faraday. A la izquierda tenemos cómo comienza el relato de Michael Faraday sobre el descubrimiento de la inducción electromagnética en su trabajo Experimental Research in Electricity de 1831, publicado en Londres. Analicemos estos párrafos. El primero dice: el poder que la electricidad de tensión posee de causar un estado eléctrico opuesto en su vecindad ha sido expresado por el término general inducción, que tal como ha sido recibido en el lenguaje científico, puede también usarse con propiedad en el mismo sentido general para expresar el poder que las corrientes eléctricas poseen de inducir cualquier estado particular en la materia, en su vecindad inmediata, de otra manera indiferente. Es con este significado que yo voy a usarla en el presente artículo. Ciertos efectos de la inducción de las corrientes eléctricas han sido ya reconocidos y descritos, como los de la imanación. Los experimentos de Ampère de llevar un disco de cobre de una espiral plana, su repetición con los extraordinarios experimentos de los electroimanes de Arago y quizás algunos otros. Aún así, parecía poco probable que estos pudieran ser todos los efectos que podrían producir la inducción por corrientes, y especialmente ya que, prescindiendo del hierro, la mayoría de ellos desaparecen, mientras que todavía una infinidad de cuerpos, mostrando fenómenos definidos de inducción con electricidad de tensión, permanecen aún sin influenciarse por la inducción de la electricidad en movimiento. Además, si la bella teoría de Ampère o cualquier otra fuese adoptada o se hubiese hecho reserva mental, aún esto parecería muy extraordinario, que como cada corriente eléctrica estaba acompañada por la correspondiente intensidad de acción magnética perpendicular a la corriente, cuando los buenos conductores de la electricidad se colocan dentro de su esfera de acción, no debería existir ninguna corriente inducida a través de ellos, o algún efecto sensible producido equivalentemente en fuerza a tal corriente. Estas consideraciones, con su consecuencia, la esperanza de obtener electricidad del magnetismo ordinario, me ha estimulado varias veces a investigar experimentalmente los efectos inductivos de las corrientes eléctricas. Recientemente llegué a resultados positivos, y no solo se satisfacieron mis esperanzas, sino que obtuve una llave que me abriría una explicación completa del fenómeno magnético de Arago, y también para descubrir un nuevo estado que puede probablemente tener gran influencia en algunos de los efectos más importantes de las corrientes eléctricas. El último párrafo dice: me propongo describir todos estos resultados no como fueron obtenidos, sino de tal manera que den la perspectiva más concisa de la totalidad. El trabajo continúa con la explicación de 12 o más experimentos a través de los cuales Faraday sacó a la luz cada aspecto esencial de la producción de efectos eléctricos por acción magnética. La electricidad de tensión para Faraday significa cargas electrostáticas, y la inducción que refiere en este primer párrafo no implica más que la presencia de una carga origina una redistribución de cargas en los conductores cercanos. Entonces, la pregunta de Faraday era: ¿por qué la corriente eléctrica no causa otra corriente en los conductores vecinos? La producción de campos magnéticos por corrientes eléctricas había sido bien investigada después de los descubrimientos de Ørsted. En el laboratorio, la fuente familiar de estas corrientes era la batería voltaica. El detector más sensible de tales corrientes era el galvanómetro, el cual consistía de una aguja imanada, como la de una brújula, o suspendida por un hilo delgado entre dos bobinas de hilo. En ocasiones se usaba otra aguja exterior a la bobina para conectarla, que estaba conectada rígidamente a la primera, para compensar la influencia del campo magnético terrestre, como más o menos se ilustra en este esquema. Los siguientes esquemas mostrados aquí son los esquemas que representan algunos de los experimentos de inducción de Faraday.
En su trabajo, que es muy recomendado leer como un clásico de la ciencia experimental, se aprecia el ingenio con el que él investigaba y la manera cuidadosa y clara con la que reconocía sus resultados. En sus primeros experimentos, Faraday estuvo desorientado al hallar que una corriente estacionaria no tenía efecto detectable en un circuito cercano. Faraday construyó varias bobinas de hilo, como la que se muestra en el inciso A, y lo que se le ocurrió fue enrollar dos conductores de tal manera que estuvieran muy juntos, pero separados por una tela o por un papel aislante. Así uno de los conductores estaría conectado a un circuito con el galvanómetro y a través del otro mandaría una fuente de corriente de una batería, de forma que cualquier perturbación podría ser registrada por el galvanómetro. Pero no encontraba ninguna desviación. En uno de estos experimentos notó una ligera perturbación del galvanómetro cuando conectaba la corriente y otra cuando la desconectaba. Siguiendo este camino, pronto estableció sin ninguna duda que las corrientes se inducen en otros conductores no por una corriente estacionaria, sino por una corriente variable. Una de las más brillantes tácticas experimentales de Faraday en este campo fue reemplazar su galvanómetro, que se dio cuenta que no era un buen detector para pulsos cortos de corriente, por una simple bobina en la cual puso una aguja de acero no imanada, como se muestra en el ejemplo B. Él encontró que la aguja quedaba imanada por el pulso de corriente inducida cuando la corriente primaria se conectaba y podía imanarse en el sentido opuesto por el pulso de corriente inducido cuando se abría el circuito primario. En los siguientes videos estudiaremos las interacciones electromagnéticas que Faraday halló en estos experimentos y veremos que la inducción podrá verse como la consecuencia natural de la fuerza sobre una carga moviéndose en un campo magnético. Y con esto vamos a terminar el video.